Lucas capítulo 13. Estos versículos del 10 en adelante hablan sobre Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Vamos a iniciarnos con el versículo 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu hermosa palabra. Estamos en tus manos, dependientes de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema Llegó su día. Llegó su día. Cuando nosotros hablamos de tiempo, porque día es parte del tiempo, nosotros estamos hablando de ese espacio en el que inicia una acción hasta que culmina. Ese lapso que hay entre el inicio y el final, eso se mide con tiempo. Existen diferentes medidas de tiempo, siglos, décadas, años, meses, y ahí, por ahí se va la cosa. Y hay una de las medidas que es día, y ese día tiene 24 horas. Y la palabra de Dios nos enseña que en las Sagradas Escrituras Dios estableció un día especial, no por su causa, sino por el hombre. Y ese día especial era el día de reposo. También se llama el sábado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Jesús, un sábado, como cualquier otro sábado, llega a la sinagoga. Cuando nosotros hablamos de sinagoga, estamos hablando de estos pequeños templos o congregaciones dirigidas por un principal. Entonces, los judíos se juntaban los sábados allí para escuchar la palabra. Alguien era invitado a leer la porción y luego que te invitaban a leerla, tú dabas una pequeña exhortación, como se hace los lunes, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que era una regla para todo varón judío estar en la sinagoga los sábados. Además, los niños judíos aprendían a leer de los maestros judíos. Había un pequeño espacio al lado de las sinagogas en que usted mandaba a su nene para que comenzara a dar sus primeros pasos de lectura, y lo hacía con un maestro y no tenía nacho sino la ley. Y cuando ellos perfeccionaban su lectura, que ya alcanzaban la edad, ellos entraban a la sinagoga, y si tenían el privilegio de ser escogidos para la lectura, que no todo el mundo lo tenía, podían participar entonces de una exhortación de esa parte de la ley que se le diese. Ellos no la elegían, el principal se la estaba. Entonces la palabra de Dios nos enseña que desde el inicio de la vida de Jesús, Jesús no abolió la ley, Él la cumplió en sí mismo y nos enseñó que Él era mayor que la ley. La ley no era mala, para nada. Fue un medio que Dios creó para que el hombre pudiese conectarse con Dios una vez más. Inclusive el que quiere vivir por la ley no se pierde. El problema es que la ley resulta ser muy pesada y hay una mejor oferta, se llama la gracia. La gracia vino a través de Cristo. Entonces, la gracia no es libertinaje. No, la gracia es misericordia, es regalo de parte de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros vemos desde el bautismo de Jesús. Si usted se va conmigo a Lucas, su capítulo 4, yo me regocijaba leyendo Lucas, recordando que Lucas no conoció a Jesús y que Lucas habló lo que pudo investigar de Jesús. Se supone que María fue una fuente de mucha información. El evangelista que más detalles da del anuncio del nacimiento de Cristo, al igual que de su nacimiento,
y su presentación en el templo y todo lo relacionado a su niñez es Lucas. Entonces se cree que María dio todos estos detalles que él nos desmenuza en el libro de Lucas. Entonces cuando nosotros nos vamos a Lucas, capítulo 3, él narra sobre el bautismo de Jesús. Y ahí nosotros podemos ver cómo en el capítulo 4 Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces nosotros vemos un Jesús bautizado en las aguas. Cuando sale de las aguas es un Jesús lleno del Espíritu. Y cuando sale de allí lleno del Espíritu, el mismo Espíritu lo lleva al desierto. La Biblia dice en Lucas, su capítulo 4, ya en el versículo 14, ya él pasa el desierto, vence la tentación. Y en el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundía la fama de Jesús por donde quiera. Era un Jesús lleno del Espíritu Santo. Y donde llegaba Jesús, algo tenía que acontecer. Era parte de su costumbre llegar los sábados. Ya a partir de que Jesús llega lleno del Espíritu Santo a la sinagoga, comienzan a suceder cosas diferentes, porque ya no solamente se leía una porción y se decía algo de la porción, sino que comenzaron a manifestarse en milagros en plena sinagoga. Comenzaron a haber liberaciones en medio de la sinagoga. Y Jesús comienza a romper con esos patrones de que voy a la sinagoga, escucho una porción de la ley, alguien me dice lo que cree que significa y me voy para mi casa. Comenzaron, dice la Biblia, que lleno del Espíritu le toca a Jesús entrar al templo y tuvo el privilegio, porque se le consideraba un rabino, gloria a Dios, y el principal sacerdote o el principal de la sinagoga, mejor dicho, que era el administrador de la sinagoga. Este administrador le pasa una porción de la ley. Y cuando Jesús agarra su rollo y lo abre, dice que lo abre en Isaías 61. Pero eso no era coincidencia, era cumplimiento profético. Y él comienza a leer y a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él enrolla el libro de la ley, se la pasa al principal y comienza a dar testimonio de esta escritura. Y dice, hoy se cumplen en mí estas escrituras. Oye, fue tremendo lo que comenzó a pasar en aquel entonces. Dice la Biblia que ardían de ira por lo que él había hecho. Pero entrando lo sacaron de la sinagoga. Eso fue en su Nazaret de nacimiento. Pero Jesús, como todo buen judío, arranca hacia Capernaum a su ministerio, y desde que él podía, que era sábado, día de reposo, entraba a la sinagoga de nuevo. Es necesario que nosotros entendamos que mientras es de día tenemos que trabajar, no el día con el sol, sino el día en que Dios nos da la vida, el día en que todavía no se ha manifestado el rapto, porque todavía hay trabajo para hacer. Así que Jesús iba a los que no conocían completamente sobre el reino de Dios, y también iba a los judíos. Gloria a Cristo. Así que él entra a Capernaum, y era tanto el poder de Dios manifestado en Jesucristo que allí los demonios le hablaban en plena sinagoga. Un hombre sentado en la sinagoga le dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco, yo sé que tú eres el santo de Dios. Y Jesús tenía que mandarlo a callar y decirle, sal de él, y se manifestaba una liberación. Oye, pero donde tú saliste a leer una porción de la ley, donde tú saliste a escuchar una pequeña exhortación, y de pronto se manifiesta una liberación, de pronto se manifiestan demonios declarando y confesando que Jesucristo es el santo. Era algo más allá de lo normal. Gloria a Jesucristo. Eso no era cualquier cosa, era el poder de Dios activo en Jesucristo. Y este día
el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo sigue activo en la iglesia de Cristo. Sigue activo en nosotros para que nosotros podamos ya no entrar a Nazaret ni a Capernaum ni a una sinagoga, proclamando que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y está sobre nosotros para nosotros publicar buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas son buenas noticias. Eso no se encuentra en Univisión, ni en Teleantilla, ni en ninguna emisora de radio. Nosotros proclamamos a un Dios de esperanza. Nosotros predicamos a un evangelio de esperanza. Y un sábado, Jesús, que sabía que los días eran cortos para su ministerio, igual que el que nos queda a nosotros en la tierra, avanzaba en la obra de Dios. Así que donde quiera que tú estés, levanta tu púlpito, en tu trabajo, en la calle, en el colmado, en la sirena, en la caja, pagando, levántalo. Erige tu púlpito, llévalo contigo. Saca a Dios de los templos, llevémoslo donde quiera que nosotros vayamos. Levantémoslo en las aulas, levantémoslo en la universidad, levantémoslo en el vecindario, levantemos un púlpito en nuestros hogares. Gloria al nombre del Señor. Oye, y Jesús entra a la sinagoga en el día de reposo, y cuando él entra a aquel lugar, había una mujer. Recordemos que Lucas era médico de profesión, y él hace hincapié en que ella tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, a veces nosotros podríamos decir, no, Lucas era un rabacuco, Lucas era un RT, Lucas ve demonios hasta en los aires. No, este hombre todo es un espíritu. No, era un médico hablando. Y él entendió que lo que estaba pasando en esa mujer no era cualquier dolama ni cualquier quebranto. Ahí él entendía y podía ver por encima de su conocimiento médico que había un espíritu de enfermedad que estaba atacando a esta mujer. Y la enfermedad que ella poseía la tenía jorobada, encorvada. Ella tenía en su espalda una carga pesada durante 18 largos años. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le llegó su día. Le llegó su día, gloria a Dios. Le llegó su día a la mujer encorvada y le llegó su día al espíritu de enfermedad. Gloria a Jesucristo. La palabra de Dios dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y cuando se enderezó, ella glorificaba a Dios. ¡Ay, cualquiera! ¡Gloria a Jesucristo! Usted con una carga, una joroba, aplastado, así mirando por el piso. ¡Ay, es bonito nosotros leerlo y decirlo! Resulta suave y sencillo. Pero esta mujer nunca veía los arreglos de alrededor. No veía la casa de segunda planta. No, ella no veía las matas que habían crecido, habían florecido arriba. Ella no veía el cielo azul. No se interesaba, dice la Biblia, en ningún momento. Una mujer que andaba en una posición de humillación constante. Gloria a Jesucristo. Si estaba casada, no lo sé. Si tenía hijos, tampoco lo sé. ¿Desde qué tiempo estuvo enferma? Eso sí lo registra la Biblia. ¿Qué edad tenía ella? Tampoco lo sé. Pero esta mujer vivía mirando hacia el piso. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos que nuestro Dios está arriba en los cielos. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. Pero esta mujer no podía decir lo mismo. El salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Gloria a Jesucristo. Y cómo esta mujer podía alzar los ojos y ver los famosos montes que David decía. Ella estaba mirando hacia abajo. Aparentaba ser que no tenía esperanza hasta que llegó Jesús. Jesús le llegó su día, sábado. Y el día que le llegó a Jesús lo aprovechó. Y a la enfermedad le llegó su día, porque en Dios hay cosas que tienen fecha de caducidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay cosas que Dios las hace para Él ser glorificado. La Biblia dice, hermanos,
que cuando ella comenzó a glorificar a Dios, el principal de la sinagoga se enojó. Él se enojó diciendo, pero ustedes tienen 6 días para venir aquí a la sinagoga. En los 6 días hagan lo que ustedes tienen que hacer. Si hay milagro, háganlo en esos 6 días. Si hay liberación, que sean en esos 6 días. Si Dios se va a mover en esos 6 días, no hoy no. Hoy es día de reposo. Gloria al nombre del Señor. Mire, dice la palabra de Dios que cuando Jesús escucha esto, Él les llama hipócrita y le dice, pero ustedes tienen sus bestias, sus bueyes, sus asnos. Cuando ellos tienen sed, ustedes los sacan a beber agua y es día de reposo. Claro, pero esos bueyes, esos asnos les daban beneficio a ellos que estaban celando el día de reposo. Pero esta mujer encorvada, a ellos no le importaba mucho. Gloria a Jesús. Pero si usted se pone a analizar lo que este hombre estaba pidiendo a la mujer encorvada, era algo duro, hermana Ángela. ¿Por qué? Porque las mujeres hebreas, su principal papel era cuidar de su casa, de su esposo y de sus hijos. Ellas no salían a trabajar como nosotras, que nos vamos por un lado y nuestros maridos se van por otros a trabajar. No. Y no es una cuestión humillante, porque se está vendiendo la imagen de que si usted se dedica a ser ama de casa, usted está para atrás. Pero eso no es el modelo bíblico. Nosotros hoy salimos a trabajar, gloria a Dios que podemos hacerlo y que se nos han reconocido muchos derechos. Sin embargo, nuestro principal trabajo y nuestro principal ministerio es nuestro hogar, es nuestro matrimonio, son nuestros hijos, es mantener nuestro hogar en orden. Así que es lo primero. Mujer, siéntete honrada de ser ama de casa. Dilo con orgullo. Mi primer trabajo y profesión, ama de casa. Yo cuido de mi esposo, yo cuido de mis hijos, yo cuido de mi hogar. Gloria al nombre del Señor. No es algo humillante, es el modelo de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que las mujeres hebreas no tenían la obligación de asistir a la sinagoga como los hombres hebreos o judíos. Ellas tenían incluso un tiempo específico en que ellas debían de asistir a las sinagogas. Y hubo un tiempo en que las mujeres estaban excluidas. No podían asistir a las sinagogas. Aprendían de sus maridos la ley y enseñaban a sus niños que estaban aprendiendo a leer la ley, a explicarles la ley en la casa. Ellas también eran docentes de sus hijos, aprendiendo la ley también de sus maridos. Hasta que ya en los tiempos de Jesús se incluyen las mujeres, pero ¿bajo qué condición? 10 varones para poder entrar una mujer. Había que llegar temprano para tú poder accesar a la sinagoga. Si llegaste tarde, entraron las que pudieron entrar, porque tenían que darle privilegio a más cantidad de hombres que a mujeres. Entonces, esta mujer se ve que llegó temprano a la sinagoga. Otra cosa, las mujeres judías, si los sábados no podían ir al templo, a la sinagoga, porque tenían un compromiso de hogar, no había ningún problema. Usted se quedaba porque usted tenía un compromiso de hogar. Sin embargo, esta mujer entendió que era su día de reposo. Y esta mujer entendió y dijo, ya yo cuidé a mi muchacho, ya yo fregué, ya yo trapié, ya yo dejé el mono puesto, yo voy para la sinagoga porque este es mi día para con Jehová. La palabra de Dios nos indica que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y ella decía, este es mi día, hoy voy para la sinagoga. Y le llegó su día a la mujer y se entró a la sinagoga y se sentó. Lo que ella tal vez no sabía es que Jesucristo también había elegido ese día. Lo que estaba diciendo el principal de la sinagoga es, déjalo para los otros 6 días. Pero los otros 6 días la mujer encorvada no iba a estar en la sinagoga. Pero como ella escogió el sábado para ir a la sinagoga, Jesús sabía que ahí había una mujer encorvada que necesitaba un milagro. Así que lo que él estaba diciendo era, olvídate de ese milagro, ven otro día. Pero yo entiendo que si ella iba otro
encontrar a Jesús? En la sinagoga. O que probablemente no había mujeres en la sinagoga, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero ella entendió que lo que tal vez para ella podía haber sido un día malo, gloria a Jesucristo, ella pudo recibir un día bueno, porque ese fue el día en que Dios manifestó su poder sanador. La Biblia dice que en el día del bien goza del bien, en el día del mal considera. Entonces Dios ha creado este día, gloria al nombre de Jesucristo, para que nosotros nos gocemos en él. Si es un día que consideras que es malo, como le pasaba tal vez a la mujer encorvada de 18 años con una carga en sus espaldas, pero eso no le impidió a ella estar en la sinagoga, eso no le impidió a ella ser fiel. En esta noche yo quiero decirte que Dios bendice a los fieles, que si tú eres fiel, que si tú esperas, que si tú sirve, te va a llegar tu día. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora no sabemos cuál es ese día. Nosotros no sabemos cuál es ese día. Y como no sabemos cuál es ese día, es necesario que le seamos fieles todos los días de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Estos hombres se lavan el sábado, pero se les olvidaba que el sábado fue creado por causa del hombre. Entonces ponían al hombre en un segundo plano. El día de reposo no se trataba de Dios, se trataba de un regalo que Dios le daba al hombre. Van a trabajar, pero hay un día de descanso. Por eso nos salvamos hoy en día. Y las leyes han reconocido que los empleados necesitan un día libre. ¿Usted cree que su empresa quiere darle el domingo a usted? No. Mucho menos el sábado, pero para nada. Ellos quieren que usted rinda. Si fuera por el hombre, trabajáramos de lunes a domingo. Pero nosotros entendemos que aunque los días han cambiado, cada día es el día de nosotros serle fiel a Dios y buscar el rostro del Señor, porque pueda ser, gloria a Dios, que nos llegue el día. Gloria a Jesucristo. ¿Cuál día, María? ¿El día de tu milagro? ¿Cuál día, María? El día de tu respuesta. ¿Cuál día, María? El día en que tu esposo cambie. ¿Cuál día? El día en que tus hijos sean libres. ¿Cuál día? El día, gloria a Dios, en que lo imposible se convierta en posible. ¿Cuál día? El día en que tu escasez sea cubierto. ¿Cuál día? El día en que te den ese empleo que te has cansado de solicitar y no has logrado. ¿Cuál es el día? El día que pase concurso de educación que te cansa de concursar y no lo logra. ¿Cuál es el día? El día en que Dios puede, gloria a Jesucristo, cambiar el resto de tus días. Padre, gracias, Señor, te doy en esta hermosa noche. Adoro y bendigo tu nombre, Señor. Gracias por los días que nos has regalado, Padre. Oh, Señor, gracias te damos por este día en específico que casi llega a su culminación. Padre, los días venideros, Señor, ayúdanos a aprovecharlos como esa mujer encorvada. Padre, esperando que se manifieste ese día que nosotros necesitamos, que se manifieste a través de tu poder activo en nuestras vidas, Señor. Padre, o el día en que nosotros podamos escuchar el sonido de la trompeta y ser arrebatados en el rapto de tu iglesia, que estemos esperando ese día como si fuera ahora mismo, Padre, que nunca perdamos ese día de vista en el nombre de Jesús. Mira los que están enfermos en esta hora, yo te pido, Señor, que este sea su día, Padre. Los que están quebrantados, los que están tristes, los que están esperando una respuesta desde hace más de 18 años o menos, manifiesta tu poder en mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Así como la mujer encorvada, ellos puedan glorificar tu nombre, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor nos prosiga bendiciendo y la persona que sigue con